errores, las conjugaciones erradas. Es siempre un esfuerzo hablar en la otra lengua. Y bueno, a veces es difícil, o en general, es difícil hablar en nuestra propia lengua, ¿no? Imagine hablar en una lengua extranjera, una lengua que no es nuestra, que nos crecemos, no crecemos hablando ella. Bueno, entonces apareció una cosita aquí. Ok, resolvido. Bueno, entonces es un placer. Y el tema que vamos a discutir hoy, que voy a presentar para ustedes, es un tema muy complejo para nosotros brasileños. Entonces, yo creo que no será fácil hacer una presentación del sistema tributario brasileño. Y como ustedes van a ver, es un tema difícil, difícil de entender, difícil de vivir un país con un sistema tan complicado, tan difícil. Me gustaría también de hacer registro de alumnos, estudiantes de nuestro programa del PPGP, que está el logo abajo de la presentación, programa de posgrado en Gestión Pública de Brasil, de aquí de Brasilia. Ricardo y, perdón, Ricardo y Bernardo, son dos estudiantes que tenemos acá, y yo sé que ellos tienen formación en Derecho. Entonces, como se pasa algunas cosas en Derecho, si quisieran hacer alguna contribución, se queden a gusto para hacerlo. Bueno, vamos entonces a empezar, ¿no? Nuestra intención, nuestro objetivo es hablar o hacer, o intentar hacer una caracterización del sistema tributario brasileño. Mi nombre es Luis Norato da Silva Júnior. Eu sou professor da Universidade de Brasília, capital de Brasília. E, bueno, para empezarmos, podemos empezar haciendo um antecedente muito importante para nossa charla, para nossa conversa, que é o seguinte: Brasil é um país federativo. Temos 27 estados que participam o que compõe esta nação continental, Brasil. Teníamos em 2010 5.572 municípios. Y el plan de la izquierda de la zurda, perdón, de la izquierda, está el plan de los municipios, o la división de los municipios de Brasil, y a la derecha de los estados. Bueno, eso es una grande complicación porque nosotros tenemos aquilo que chamamos de pacto federativo. Entonces, empezamos mostrando os dois artículos de la Constituição de 1988, la Constituição vigente en Brasil, que dijo: la República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de estados y municipios, y el Distrito Federal, que será Brasília, Distrito Federal, la capital de Brasil, constituye un Estado democrático de derecho y tiene como fundamento la continuación que por ahora no nos interesa. Y el artículo 18 de la Constitución Federal que dijo: la organización política administrativa de la República Federativa de Brasil comprende la Unión, los estados, el Distrito Federal y los municipios, todos autónomos en los términos de esta Constitución. Bueno, entonces podemos empezar diciendo que cada ente federativo de Brasil, o sea, los 5.570 municipios, ¿no? El Distrito Federal, los 27 estados y la Unión legislan, tiene autonomía para legislar, crear, o, en fin, legislar sobre tributos en Brasil. Entonces tenemos muchísimos tributos, muchísimos impuestos,
E temos também esta complexidade, porque uma empresa que está em um específico sítio, uma específica ciudad, tendrá que convivir com uma lei, e se ele hace um cambio para outro lugar, outro sítio, terá que convivir com outra lei. Bueno, entonces tenemos lo que llamamos de pacto federativo. O sistema político de Brasil está organizado como uma federação. Hay el gobierno federal, estados, municipios y además el Distrito Federal. En este sentido, como decimos, cada uno de los tres niveles de gobierno, federal, estatal, no es estatal, es estadual, ¿no? Y municipal, tiene sus propios campos de acción. El gobernador, por ejemplo, de los estados, no está subordinado al presidente de la República. Son entes independientes. Ni ordena a los alcaldes, por ejemplo. Entonces no hay una, ¿cómo llamamos? Hay una autonomía, hay una independencia entre esos entes. Bueno, además, el pacto federativo también define cómo los ingresos recaudados se destinarán a determinados gastos. Tienen autonomía para eso. Para organizar las competencias de todos los partidos, el pacto federativo fue establecido por la Constitución de 1988. En general, es un conjunto de normas constitucionales que determinan las obligaciones financieras, leyes, captación de fondos y campos de acción de la Unión, de los estados y municipios. Y además, existen gastos obligatorios en ese sistema que el gobierno no puede manejar, son obligatorios. Por ejemplo, como gastos con educación, con salud pública, gastos vinculados, que necesariamente reciben un porcentaje fijo de los ingresos, y gastos o gasto discrecional, que los políticos pueden manejar con mayor libertad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito el sistema tributario constitucional, que está sujeto a una serie de principios constitucionales. Es importante para sabermos en qué se apoya sobre el marco legal el sistema tributario de Brasil. Algunos principios constitucionales que yo creo que no serán diferentes de Chile. Yo creo que no serán tan diferentes o quizá no habrá cualquier diferencia. Entonces, el primer principio es la legalidad. Significa que no se puede exigir ni aumentar un impuesto sin una estipulación por ley. Y ahí la indicación del artículo 5º y artículo 150 de la Constitución Federal de Brasil. Después tenemos el principio de la isonomía. Todos los contribuyentes son iguales ante las autoridades fiscales. Después, la capacidad tributaria. Los impuestos se graduarán de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. O sea, un principio que dará o intenta dar una progresividad a los impuestos recaudados. Después, la irretroactividad, o sea, prohíbe la retroacción de la ley. Es decir, no se puede exigir impuestos sobre hechos imponibles que ocurrieron antes de la fecha de vigencia de la ley que instituyó o incrementó cualquier impuesto. Enseguida tenemos la prioridad. Prohíbe al gobierno federal, los estados y los municipios recaudar impuestos en el mismo año que su institución. Es decir, los impuestos solo se pueden recaudar en el año siguiente a su creación, a su aprobación por ley. Las excepciones a este principio son el impuesto a la importación,
el impuesto a la exportación, el IPI, el IOF, IPI, impuesto sobre producción industrial, yo creo, producción industrial, IOF, impuesto sobre operación financiera, mercado financiero. E os impostos extraordinários, em caso de guerra, que não ocorre em Brasil desde o século XIX, graças a Deus. Uniformidade. Os impostos instituídos por la União serão uniformes em todo o território nacional. Então, imposto federal deve ser igual para todos os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal. Depois, a inconstitucionalidade. A lei tributária será inconstitucional quando prevea a pena de prisão civil para os contribuyentes morosos. E, al final, a proteção fiscal, otorgamento de mandamento judicial para proteger direito neto e certo del contribuyente. ¿Ok? Vamos adelante. Entonces, ¿qué son los impuestos federales, estaduales, está incorrecto, estaduales y locales o municipales, como quieran? Brasil se encuentra entre los países con la tasa impositiva más alta del mundo, con el 38% de la economía nacional que se utiliza para pagar impuestos. Esto es una constatación lamentable, pero necesaria de ser dicha. En total, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones federales, estaduales y municipales, Brasil tiene una lista de 92 impuestos vigentes a los que se puede acceder en el sitio web del portal tributario. Sigue abajo la indicación de su sitio electrónico. Esta lista incluye impuestos, tasas y contribuciones diversas. Entonces, arriba hay dicho incluso que son 92 impuestos, en verdad, tributos. Podemos pensar en tributos, 92 tributos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos tres términos? Bueno, es conceptual, creo que quizás no sea necesario, pero rápidamente, las contribuciones y tarifas o tasas están directamente vinculadas a la prestación de algún servicio público, federal, estadual o municipal, como cargos por alumbrado público, alcantarizado, etc. Incluso hay algunas cosas interesantes de hablar del sistema de alcantarillas en Brasil, que hablaba con Valentín poquito antes del comienzo de esta charla. Bueno, el impuesto, en cambio, se puede definir como un cargo financiero presente en todo tipo de bienes de consumo, rentas y patrimonio. Todos los contribuyentes están sujetos a varios impuestos federales, estaduales y locales, o sea, municipales, que pueden recaudarse directa o indiretamente. Y entonces la diferencia, como ejemplo de impuestos directos, podemos mencionar el impuesto sobre la renta. Eu creio que não será muito diferente de Chile, não? Como exemplos de impostos indiretos, são aqueles que se podem encontrar incrustados em los preços de cada produto que compra. Temos tudo isso, creio que Chile também não há muita diferença. Qual é a diferença entre impostos federais, estaduais e locais? Agora, outra diferença, aí sim creio que há uma diferença marcante de Chile. Bueno, los impuestos federales son responsables de aproximadamente el 60% de las recaudaciones del país. Ellos son IOF, II, IPI, IRPF, IRPJ, OJOTA, COFINS, PIS/PASEP, CSLL y INSS. En poco tiempo les presento la significación de cada sigla. Bueno, tenemos los impuestos estaduales, que son responsables de alrededor del 28% de las recaudaciones del país, a saber, ICMS, IPVA y TCMD. Y tenemos también los impuestos municipales,
que son responsables de alrededor de 5,5% de las recaudaciones del país. Ellos son IPTU, ISS y TBI. No falta impuesto, podríamos hacer una bela sopa de letritas, ¿no? Bueno, principales tipos de impuestos federales. Ahora vamos a ver los significados. Hice de propósito, yo no puse la traducción del significado del impuesto, pero creo que no habrá dificultad para hacermos la traducción para español. II, por ejemplo, es un impuesto sobre importación para mercancías vendidas de fuera del país. IOF es un impuesto sobre operaciones financieras para préstamos, acciones y demás acciones financieras. Entonces, la mayoría de las operaciones financieras de Brasil son cobrados impuestos. IPI, impuesto sobre produtos industrializados para la industria. IRPF, impuesto de ingressos ou renta sobre personas físicas, sobre los ingressos ou a renta del cidadão. IRPJ, impuesto de renta sobre persona jurídica. Por tanto, lo mismo o semejante a lo IRPF, pero para las empresas. Sobre la agenda de CNPJ. CNPJ es la sigla, la certidão de la empresa, uma sigla que identifica la empresa. COFINS, contribuição de financiamento da Seguridade ou de la Seguridade Social. PIS, Programa de Integração Social. CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Neto. INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Bueno, estes são os principais, não são os únicos. Depois, os principais tipos de impostos estaduais. ICMS, o mais importante imposto estadual de Brasil. Imposto sobre a circulação ou compra-venta de mercancias e serviços são cobrados por los governos estaduais e distritais, em caso de Brasília. IPVA, imposto sobre a propriedade de motores automotores. Então, se tem um auto ou um carro, não sei como posso dizer, tenéis que pagar um imposto por ele, anual. ICMD, ITCMD, impuesto de transmisión, causa, muertes y donación. Entonces, si mueres, tenéis que pagar al Estado. Bueno, principales tipos de impuestos municipales de Brasil. IPTU, impuesto sobre propiedad territorial urbana. Entonces, las viviendas, las casas, los bares, restaurantes pagan impuesto sobre la propiedad, sobre la vivienda. ISS, impuesto sobre servicios. Entonces, si prestan servicio, vas a pagar un impuesto municipal aí que vai depender do município, como 5% do serviço. ITBI, Impuesto de Transmissão de Bienes Inmuebles. Então, se vas a vender tu vivienda, tu casa, vas a pagar um impuesto porque has vendido uma vivienda, tu casa. En el caso del ICMS, que é um impuesto estadual, puedo volver um pouquinho, circulação de mercadorias e serviços. No caso do ICMS, que é um impuesto do Estado, um quarto da recaudação é de los municipios. Portanto, a cobrança, a recaudação é hecha al Estado, pero um quarto van a los municipios. São divididos entre los municipios que pertenecem al específico Estado. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Para ustedes? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora, que conocemos un poquito ya, del sistema tributario brasileño. El sistema tributario nacional de Brasil
es uno de los más complejos del mundo, sin duda. Su estructura es conocida mundialmente por ser extensa y complicada, tanto en el cálculo de impuestos como en su carga tributaria. Es, por tanto, un reto para los profesionales contables y tributarios dedicarse a entender su funcionamiento, así como a conocer las leyes y normativas que lo integran. ¿Y cómo funciona el sistema tributario brasileño? El funcionamiento del sistema tributario nacional se basa en la recaudación de impuestos con el objetivo de financiar las actividades del Estado, tales como mejoras en los servicios prestados a la población, inversiones en infraestructura y pago de los sueldos de los funcionarios. Estos impuestos pueden ser recaudados directamente por el Estado o indirectamente cuando el ciudadano compra un producto o utiliza algún servicio, ya sea de empresas privadas o públicas. Y ahora vamos a hablar un poquito de la complejidad, que está claro que es un sistema complejo. Vamos a hablar un poquito de eso. La complejidad, el caso del ICMS y ISS, un impuesto estadual y otro municipal. La complejidad del funcionamiento surge de la no unificación de las leyes tributarias. El ICMS, por ejemplo, el impuesto a la circulación de bienes y servicios, es de competencia de los estados federados. Sin embargo, cada estado tiene su propia legislación sobre él. Entonces son 27 legislaciones sobre el ICMS. Esto termina creando 27 leyes, cada una de las cuales se ocupan específicamente de uno de los impuestos más complejos del país. Sube esta dificultad ahora con el impuesto municipal, el ISS, que es el impuesto sobre los servicios. Brasil tiene alrededor de 5.700 municipios y cada uno con su legislación específica sobre el impuesto. Entonces, si pensabas que 27 era mucho, ahora tenéis 5.700 leyes sobre un impuesto. Principales regímenes tributarios en Brasil. Bueno, además de toda la legislación tributaria en Brasil, las empresas aún deben definir la forma de tributación de sus ingresos en base a 3 tipos de regímenes tributarios para las empresas. Entonces, traducimos, pero ponemos una leyenda abajo con el significado en portugués, acá en Brasil. Entonces, tenemos nacional simple, presunta utilidad y utilidad real. Entonces, es como en Brasil, en portugués, simples nacional, lucro presumido y lucro real. Después, estos regímenes se diferencian en la forma de cálculo y pago de impuesto y cada uno tiene su particularidad como los requisitos de clasificación. A ver, simples nacional, lo que sea, lo que pasa. Pueden sumarse a este esquema las pequeñas y medianas empresas que tengan ventas de hasta 4.800.000 reales anuales, que equivale a $900.000 por año y que encajen en la lista de actividades previstas en el Simples Nacional. La tributación bajo este régimen es, en teoría, más simple y suave en comparación con otros regímenes. Pero incluso para aquellos que son elegibles, es necesario analizar varios factores antes de decidir efectivamente su opción. Mesmo que seas elegible, es necesario evaluar, porque a veces no es interesante. Vas a pagar un poquito más o tener unas complicaciones un poquito más. Bueno, la utilidad presunta es un régimen indicado para empresas que devengan hasta 78 millones de reales, como 15,6 millones de dólares por año, y que no encaje en las actividades del Simples Nacional, que el anterior que hablamos, ¿no? La forma de tributación no está unificada y su principal característica es el cálculo de IRPJ, impuesto sobre las renta o sobre la renta de las empresas. Y también
CSLL, que es la contribución social sobre la renta neta, en base a una renta estimada. Además, el régimen de cálculo de PIS y COFINS. PIS y COFINS son dos impuestos también que ellos están clasificados, tienen una leyenda, ¿no? La base de cálculo es el ingreso operativo bruto de la persona jurídica sin deducciones en relación con costos, gastos y cargos. Basto este régimen, las tasas de contribución para PIS-PASEP, que es una diferenciación, es algo de una diferenciación PIS-PASEP, pero en general se parecen muchísimo, son la misma cosa, y COFINS son respectivamente 0,65% y 3%. Bueno, volviendo, debe basarse en el sistema acumulativo sin posibilidad de cálculos de créditos. Y por lo último, beneficio real. En beneficio real, solo se incluye empresas con actividades específicas. La tributación de IRPJ, impuesto sobre la renta de las empresas, y CSLL, contribución social sobre la renta neta, aquí es fija, basada en la ganancia efectiva, lo que permite la deducción de los gastos operativos. PIS y COFINS se calculan bajo el régimen no acumulativo, lo que permite el cálculo de créditos. Aquellos con ingresos anuales superiores a 78 millones de reales o 15,6 millones de dólares también están obligados a cumplir con este régimen. Bueno, si quiere hacer cualquier pregunta, quede a gusto. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema tributario nacional? Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, la complejidad, claro, extremadamente complejo, especialmente en lo que se refiere a los impuestos sobre bienes y servicios, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, los impuestos indirectos, que tienen sus propias reglas y requieren un conocimiento específico sobre las características de cada uno de ellos. Estos impuestos incluyen beneficios fiscales, regímenes especiales, exenciones y reducciones en las bases de cálculos, los cuales se encuentran regulados por diversas leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas dictadas en los tres ámbitos de gobierno: Unión, Estados y municipios. Entonces, a lembrar, ¿no? Considerando que Brasil tiene 27 estados y más de 5.700 municipios, ¿nos cuesta entender el origen de toda esta complejidad? No. Hay muchas leyes en conflicto que coexisten para regular los impuestos. Entonces, a veces una ley dice una cosa, otra, entonces se queda una batalla, ¿no?, jurídica para saber si será de una manera o de otra. Tenemos algunos ejemplos incluso para contarlos. Bueno, enseguida tenemos la inseguridad, tanto para los contribuyentes como para el gobierno, claro. Muchas empresas tienen cantidades millonarias de créditos fiscales sin ninguna previsión de pago. Las autoridades públicas, por otro lado, deben lidiar con casos recurrentes de evasión fiscal y otros dispositivos ilegales utilizados para eludir la carga fiscal. Claro, si es complejo, entonces nadie se entiende y se queda una gran confusión. Después tenemos una desigualdad. La desigualdad del sistema tributario nacional se pone de manifiesto en la exención de ciertos ingresos típicamente devengados por personas de altos ingresos y en el trato desigual entre los ingresos de los empleados formales, sujetos a tributación progresiva incluso, es mi caso, y los ingresos de los profesionales organizados como personas jurídicas en beneficios de impuestos reducidos. Entonces tenemos muchos ejemplos, batallas, ¿no?, exenciones. Bueno, las consecuencias de los problemas del sistema tributario nacional. Bueno,
Tenemos algunos, ¿no? Algunas consecuencias. Litigio por falta de cooperación entre las autoridades tributarias y el contribuyente. Costos elevados tanto para el contribuyente como para el gobierno. Las empresas gastan muchísimo con este tema, muchísimo. Distorsiones en las asignaciones de inversiones que también reflejan la guerra fiscal entre entidades federativas. Bueno, ¿qué es la guerra fiscal? No sé si es posible imaginar, pero con 27 estados, con sistemas fiscales distintos, las empresas hacen como decimos, una disputa, ¿no? Entre los estados para saber dónde se quedarán, porque habrán siempre isenciones y outras maneiras de atrair empresas. Então, se queda ou se criou em Brasil uma guerra fiscal. Os estados guerreiam ou travam guerras entre eles para atrair as empresas. Bueno, opacidade para os cidadãos com respeito à carga fiscal efetivamente suportada. Redução de los níveis de inversión e produtividade em la economia brasileira, claro. Bueno, agora um pouquinho de consequências macroeconômicas, né? As consequências destas medidas, né? Consequências macroeconômicas. Bueno, temos a criação de uma infinidade de impostos, ou sua expansão em los últimos, sobretudo, 33 anos, o tempo de nossa Constituição Federal. E se dio a cabo de garantizar o crescimento de los gastos públicos neste dicho período. La Constituição, que tem o apodo de Constituição Cidadã em Brasil, de 1988, ha garantizado muitos direitos a todos nós brasileiros e somos muito felizes por isso. Pero os direitos cuestan caro para nós. Então, a vezes quedamos com dúvidas se são direitos ou se são cargos, porque, claro, na Constituição aparecem os direitos e não aparece quem vai pagar por esses direitos que temos. Então, desde 1988, a Constituição Cidadã ha criado muitos direitos a nós brasileiros. Claro, todos direitos absolutamente necessários. Temos muitíssimos problemas. Agora, nadie ha hablado para nosotros en la época los costos. Entonces, desde 1988 hasta ahora, tenemos un crecimiento exponencial de los cargos fiscales en Brasil. Bueno, otra consecuencia macroeconómica es una dificultad de equilibrio fiscal, porque criamos muitíssimos impostos para poder pagar as políticas públicas, para financiar as políticas públicas. Pero a veces parece não ser necessário, porque os gastos crescem vertiginosamente, mientras as receitas, os ingressos, a recaudação não acompanha. Então, temos um crescente desequilíbrio ou no equilíbrio fiscal. Os tributos e os gastos não quedam juntos, não quedam equitativos, iguais. Acá temos uma figura que mostra desde 1947 a carga tributária em percentual do PIB. É compreensível em português? Do PIB, a carga fiscal. Então, teníamos como 14% em 1947, por exemplo. Tuvimos alguns picos, e vales neste gráfico, e atualmente estamos aí mais ou menos com 33%, 2015, 32% do PIB. São duas séries, mas as duas são muito parecidas. Duas fontes diferentes, mas são muito parecidas. Então, há um crescimento, creio que em todo o mundo, não? O Brasil não é tão diferente dos outros países, pero nosso crescimento foi muito rápido. E acá nós temos o rápido crescimento da deuda e a dificuldade para financiá-la.
Acá tenemos nuevamente una figura que muestra desde 1995, portanto, hace poquísimo tiempo, 26 años, ¿no? Y nosotros tenemos las rubricas, los códigos de despesas, de gastos públicos en Brasil. Por ejemplo, la función azul son gastos con personal y encargos sociales. El crecimiento significativo. Después, en rojo, tenemos las tasas de interés y encargos de la deuda pública. En rojo, que es creciente también, todo es creciente, no todo es creciente. En verde, tenemos los gastos con la previdencia. Previdencia son las jubilaciones, ¿no? Los servicios para seguro, como dito, bueno, jubilaciones y aquele todo que es seguridad social, ¿no? Y después, en la última función son demais despesas, demais gastos corrientes. A ver, las despesas, los gastos previdenciales o sociales, ¿no? Son explosivos. Hasta 2018, en 2020, nuestro país ha aprobado una reforma previdencial o una reforma de la seguridad social, que ha costado muchísimo políticamente. Hemos trabado una verdadera guerra, pero estamos acostumbrados, desde siempre estamos guerreando, está en nuestra sangre, ¿no? Pero conseguimos aprobar y bueno, ahora ganamos un poquito más de fôlego para ver lo que pasará los próximos años en relación a las despesas con seguridad social. Bueno, acá temos outros problemas que nós somos de Brasil, perdonem por la figura que não está muito buena, são as dificuldades que temos e a utilização de la senhoreagem, ¿no? Que é o imposto inflacionário. Então, quando a recaudação não é suficiente para pagar os gastos do Estado, tienen una maquinita acá en Brasilia que es una buena maquinita para producir cédulas y pagamos las despesas o los gastos públicos con nuevas cédulas, novitas, ¿no? Nuevas, olorosas, pero eso traz problemas macroeconômicos seríssimos relacionados à inflação. Agora, em Brasil, por exemplo, temos uma pressão inflacionária importante, ¿no? E preocupante em Brasil. Claro, muitíssimo em função da pandemia, pero não somente por la pandemia, por outras razões. Então, acá temos uma apresentação, uma muestra de taxa de inflação percentual e aumento de oferta monetária em alguns países. Acá não está Brasil, pero está Argentina e está Chile, ¿no? No, es China, perdón, es China. Está muy malo la figura. Y a derecha nosotros tenemos inflación y tipos de interés nominales en el mundo. Claro, es otro problema. Cuando la inflación crece, aumenta, los bancos centrales son obligados a aumentar las tasas de interés. Y eso tiene un impacto muy importante en las inversiones y en el crecimiento de largo plazo del país. São os problemas que temos enfrentados sempre, desde sempre em Brasil, e creio que não é uma exclusividade nossa. Bueno, outro problema é uma ambiguidade entre preços e impostos e serviços públicos oferecidos. Acá temos uma lista de 32 países, incluso Chile, né? É o nono, é o país número 9. Por exemplo, Chile tem uma carga fiscal, segundo esta informação que temos, de algo como 25% del Producto Interno Bruto de Chile. Brasil temos cerca de 40%, 38%, 39%. Bueno, isso não seria um problema se estuviéramos satisfeitos com os serviços públicos, se tivéssemos escolas buenas, escolas públicas de boa qualidade, que não necessitássemos pagar escolas privadas para nossos filhos, quem podem, claro, de todos poderão pagar,
si tuviéramos transportes públicos de buena calidad, trenes cortando el país, pero no tiene trenes para nada en Brasil, para transportar pasajeros, sino solamente cargas. Si tuviéramos seguridad satisfactoria, pero las imágenes que ustedes ven de Río de Janeiro, me gustaría mucho decir que no son verdaderas, pero son las dificultades con la seguridad pública. Y bueno, no nos falta problema. Ese país continental, belísimo, maravilloso, que yo quiero tanto, pero pagamos carísimo para no tenermos nada. Bueno, y ahora, un poquito para quedar más leve, más divertida quizá nuestra charla, una lista de impuestos, impuestos, contribuciones, tasas, contribuciones de mejora existente en Brasil. Entonces les presento, voy a ser un poquito rápido, porque no valería la pena demorar. Nós tenemos estes impuestos que están está em Brasil. Lembrando que alguns de esses são impostos estaduais e municipais e podem cambiar as regras, não, de estados para estados, municípios para municípios. São 92, foi o que he conseguido, ver. E acá está a fonte, a informação, portal tributario.com.br. Bueno, un poquito más, el impuestómetro. El impuestómetro es una acción de una ONG, de una organización no gubernamental, y tiene como podría decir, una pantalla en la Avenida Paulista, una de las más importantes de Brasil, en São Paulo, que marca, ¿no?, que queda la recaudación hasta aquel momento en el año. Entonces, esta información es novísima, quedada poco. Son 256 mil millones recaudados hasta ahora en Brasil. La recaudación de impuestos hasta el final del año se estima en alrededor de 516 mil millones de dólares hasta el final del año. Bueno, cerca de 2.500 dólares per cápita para una población que tiene como 500 dólares promedio de renda en Brasil. Promedio, claro, hay una desigualdad en Brasil que es conocida en todo el mundo, pero promedio es de 500 dólares. Bueno, una pregunta dificílima. Crocs, ¿es un zapato o sandalia impermeable? Es difícil. Ustedes creo que sabéis lo que es un Crocs. Bueno, no sé si es un zapato o es una sandalia. Tenemos un problema ahora, porque podría ser un zapato o una sandalia impermeable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? É que uma empresa de São Paulo ha importado uma carga de Crocs, que é um sapato ou sandália impermeável. E quando a pessoa encargada de rellenar o documento de importação, ha dicho que estava importando sandálias impermeáveis, pero el fiscal de la Hacienda de São Paulo ha dicho, no es una sandalia impermeable, es un zapato. ¿Por qué la diferencia? Porque la diferencia significaba una diferencia de pago entre sandalia o zapato. Y entonces la persona que estaba rellenando ha corregido, pero el señor que era superior al fiscal ha dicho, no es un zapato, es una sandalia. Y eso se quedó hasta el Tribunal de São Paulo. Bueno, hasta aquí se han llegado a una determinación si era un zapato o si era una sandalia impermeable. Lo que pasa es que después de algunos años después, han hecho una nueva importación de Crocs y la identificación se quedó lo contrario.
Disseram que era um sapato, então o fiscal ha dicho, não, não é um sapato, é uma sandália. Isso se quedou outra luta em Tribunal de Brasil. Bueno, isso se quedou, se criou uma broma, claro, né, que se passa nos médios, aqui em Brasil, incluso na prensa. Bueno, a história está gravada no YouTube, e há legenda em inglês. Está em português, mas há uma legenda em inglês. Bueno, obrigado. Então, graças, né, por vuestra atenção e les convido ao debate agora, não?